El Central Park era el santuario de Sarah Mitchell. A menudo se sentaba en el mismo banco desgastado bajo la sombra de altos robles, con el rostro vuelto hacia la brisa, escuchando la sinfonía de pájaros y la risa lejana de los niños. Su mano sujetaba la correa de cuero de Beude, su leal perro guía pastor alemán. Beude era más que solo su compañero. Era su protector, sus ojos y su línea de vida tras el accidente automovilístico que le robó la vista hace 5 años. A pesar del entorno tranquilo, Beude estaba inquieto. Sus orejas se movían con cada sonido, sus ojos agudos escaneaban el parque como si anticipara problemas. Al otro lado del parque, Hank McCoy se apoyaba en su motocicleta, rodeado por un pequeño grupo de motociclistas vestidos de cuero. Con su corpulento físico, cabeza rapada y tatuajes, Hank tenía una presencia que exigía atención. Notó a Sarah sentada tranquilamente con Beude a su lado. Algo en su comportamiento pacífico, junto con la postura disciplinada del perro, le molestó. Tirando su cigarrillo al suelo, Hank sonrió con sorna. «Miren eso, una princesa con su perrito perfecto», se burló, alejándose de su moto mientras sus amigos reían detrás de él. Las pesadas botas de Hank resonaban contra el pavimento mientras cruzaba el parque, dirigiéndose directamente hacia Sarah. Beude lo notó primero. Las orejas del perro se alzaron. Su cuerpo se tensó mientras un gruñido bajo retumbaba en su pecho. Sarah sintió la tensión en la correa e inclinó la cabeza hacia el sonido de los pasos que se acercaban. «Hola», dijo Hank con tono burlón, su voz cargada de sarcasmo. «Bonito perro tienes. ¿Hace trucos? Tal vez pueda saltar por aros o rodar para nosotros». Sarah apretó más la correa de Beude, su corazón acelerándose. No podía ver al hombre, pero podía escuchar la malicia en su voz. «Déjanos en paz», dijo con firmeza, su tono ocultando el miedo que burbujeaba dentro de ella. Pero Hank no retrocedió. En cambio, aplaudió fuerte, intentando provocar a Beude. El perro permaneció firme, su mirada penetrante fija en Hank, aunque su gruñido se intensificó. «Oh, tipo duro, se burló Hank, dando otro paso adelante. Para entonces, algunos transeúntes se habían detenido a observar la escena que se desarrollaba, pero nadie se atrevía a intervenir. Sintiendo la atención, Hank decidió subir la apuesta. Levantó el pie como si fuera a patear a Beude. El gruñido del pastor estalló en una advertencia gutural profunda, y Sarah gritó: «¡No te atrevas!». Lo que Hank no sabía era que Beude no era un perro cualquiera. Antes de convertirse en el guía de Sarah, Beude había sido un perro de servicio militar K9, entrenado para misiones de alto riesgo y capaz de neutralizar amenazas mucho mayores que este hombre. Cuando el pie de Hank se acercó, los instintos de Beude, forjados por años de entrenamiento de combate, surgieron a la superficie. Sus músculos se tensaron, y su mirada enfocada nunca vaciló del agresor. El parque quedó en silencio, el aire cargado de tensión mientras todos esperaban a ver qué pasaría después. La risa de Hank resonó en el parque mientras levantaba el pie más alto, claramente disfrutando de la tensión que estaba creando. «Vamos, Chucho, muéstrame lo que tienes», se burló. Los dedos de Sarah se apretaron alrededor de la correa de Beude, sus nudillos poniéndose blancos. No podía ver la escena que se desarrollaba, pero la energía en el aire era eléctrica, amenazante. Beude, sin embargo, permaneció perfectamente inmóvil, su cuerpo rígido como un resorte enrollado. Sus gruñidos eran ahora más profundos, advirtiendo a Hank que el próximo movimiento podría ser su último error. La pequeña multitud que se había reunido estaba congelada, insegura de si intervenir. Algunos sacaron sus teléfonos, filmando el altercado, mientras otros susurraban nerviosamente. «Alguien debería detenerlo», murmuró una mujer, pero nadie dio un paso adelante. La voz de Sarah se quebró con desesperación mientras gritaba de nuevo: «Déjanos en paz, no es solo un perro, se defenderá». Pero su advertencia solo alimentó la bravuconería de Hank. «Defenders», así burló. «Es solo un perrito faldero grande. Mira esto». Cuando Hank se lanzó hacia adelante con el pie apuntando a Beude, el pastor alemán entró en acción con una velocidad que sorprendió a todos. Beude esquivó el golpe y ladró con un sonido agudo y autoritario que reverberó por el parque. En un movimiento fluido, Beude se plantó entre Sarah y Hank, mostrando sus afilados dientes y con los ojos fijos en el hombre. Esto no era el comportamiento de un perro ordinario. Era la respuesta de un profesional, un protector entrenado para neutralizar amenazas. Hank tropezó hacia atrás, sorprendido por la intensidad que emanaba de Beude. Por un breve momento, todo quedó inmóvil. Sarah, aferrada a la correa de Beude,
Sintió las vibraciones de su movimiento y la tensión en el aire. «BUD», susurró, su voz temblando. El perro no miró hacia atrás. Su enfoque estaba completamente en Hank, listo para lo que viniera después. Hank, por otro lado, ya no se reía. Su sonrisa confiada se había desvanecido, reemplazada por un destello de inquietud. «¿Cuál es el problema de este perro?», murmuró, su voz ya no burlona sino incierta. Mientras la multitud murmuraba y los teléfonos capturaban cada segundo, un hombre con uniforme de guardaparques finalmente se abrió paso. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, su voz firme. Hank se congeló, su bravuconería desvaneciéndose al darse cuenta de que ahora era el centro de una atención no deseada. BUD permaneció en su posición, inmóvil, su lenguaje corporal dejando claro que si Hank intentaba algo más, el resultado no estaría a su favor. Sara exhaló temblorosamente, sintiendo que la tensión en la correa de BUD se relajaba ligeramente, pero sabía que el peligro aún no había pasado. Hank dio un paso cauteloso hacia atrás, levantando las manos ligeramente como para minimizar sus acciones. «Relájense», solo estaba bromeando. «El perro está exagerando», murmuró, aunque su voz carecía de la confianza de momentos antes. El guardaparques, ahora parado entre Hank y Sara, cruzó los brazos, su expresión severa. «¿Llamas a amenazar a un perro guía, bromeando? Eso no es solo imprudente, es ilegal». Sara se aferró a la correa de BUD, aún temblando. BUD, sin embargo, permaneció firmemente plantado frente a ella, su intensa mirada fija en Hank. La tensión en el aire era palpable y la murmurante multitud solo aumentaba la inquietud. El guardaparques continuó, su voz firme pero constante. «Este perro está haciendo su trabajo, protegiéndola, y por lo que parece, es mejor en su trabajo que tú en ser un ser humano decente». La sonrisa de Hank se desvaneció por completo cuando las palabras del guardaparques hicieron efecto. Mientras tanto, el gruñido de BUD no había cesado, y la mano de Sara instintivamente bajó para tocar su cabeza. Susurró, «Buen chico», BUD, su voz temblando pero llena de gratitud. La multitud a su alrededor observaba en silencio, algunos grabando la escena con sus teléfonos, otros murmurando en voz baja. Pero entonces, un hombre mayor dio un paso adelante, su gastada gorra militar captando la luz del sol. Su voz cortó los susurros. «Ese no es un perro ordinario», dijo, su tono tranquilo pero seguro. Su rostro curtido mostraba años de experiencia, y señaló directamente a BUD. «Conozco esa postura en cualquier lugar. Ese es un K9». La multitud jadeó, e incluso Hank pareció desconcertado. Sara frunció el ceño, confundida, mientras se volvía hacia el hombre. «¿Qué quieres decir?» «Es mi perro guía», dijo, apretando más la correa de BUD, su voz apenas un susurro. El hombre se acercó más, asintiendo lentamente. «Puede que ahora sea tu perro guía, señora, pero apostaría dinero que sirvió antes de eso. Ese enfoque, ese ladrido, ese instinto, del tipo que solo tiene un perro militar entrenado». La revelación golpeó a Sara como una ola. Se agachó junto a BUD, sus dedos rozando su grueso pelaje como si lo viera bajo una nueva luz. «BUD», murmuró, su voz temblando de asombro e incredulidad. Siempre había sabido que BUD era excepcional, pero nunca imaginó que su pasado tuviera tanto peso. El hombre continuó, su voz firme pero llena de respeto. «Perros como él son héroes. Están entrenados para zonas de combate, para proteger soldados y neutralizar amenazas. Si está reaccionando así, es porque ve a ese hombre como un peligro». Miró a Hank, su mirada aguda, y el motociclista se movió incómodo, su confianza desvaneciéndose aún más. La bravuconería de Hank había desaparecido por completo. Dio otro paso atrás, sus hombros encorvados. «No lo sabía», murmuró, su voz apenas audible. El guardaparques se acercó más a él, su tono inflexible. «La ignorancia no excusa tus acciones. Tienes suerte de que este perro mostró contención». BUD finalmente se relajó ligeramente, pero mantuvo sus ojos en Hank, como asegurándose de que el hombre no intentara nada más. Sara exhaló temblorosamente, su corazón aún latiendo fuerte mientras procesaba lo que acababa de aprender. La multitud, ahora zumbando de asombro, no podía quitarle los ojos de encima a BUD. Para ellos, ya no era solo un perro guía, era un guerrero. El guardaparques miró a Hank con una mezcla de autoridad y desprecio. «¿Terminaste aquí?», ladró, señalando al hombre que se alejara. Pero Hank dudó.
su mirada oscilando nerviosamente entre Beude y el hombre mayor que había identificado la verdadera naturaleza del perro. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, y alguien gritó: «¡Llamen a la policía!». Han maldijo en voz baja, su fachada de tipo duro desmoronándose bajo el peso del juicio público. Beude, aunque un poco más relajado, mantuvo su posición, sus ojos aún fijos en Han como un centinela preparado para actuar si era necesario. Sara sintió como si el mundo a su alrededor estuviera girando. «¿Beude? ¿Un perro militar?». Su mente repetía las palabras del hombre mayor. Zonas de combate, soldados, amenazas. Se agachó junto a Beude, sus dedos temblando mientras acariciaba su pelaje. «Beude», susurró suavemente, como si intentara conectar con una parte del que nunca había conocido. Él giró la cabeza ligeramente hacia ella, sus ojos suavizándose por un momento antes de volver a enfocarse en Hank. La lealtad inquebrantable en su mirada envió una ola de emoción a través de ella. ¿Quién era este perro en el que había confiado su vida durante años? El hombre mayor dio un paso adelante nuevamente, su expresión seria pero amable. «Señora, debe saber que perros como él no olvidan su entrenamiento. Está profundamente arraigado, esperando un momento en que se les necesite. Y hoy pensó que usted lo necesitaba». Sara tragó con dificultad, sintiendo que las lágrimas pinchaban sus ojos. Pensó en cada momento en que Beude había parecido inusualmente alerta o protector, cada vez que su ladrido la había detenido en seco. Siempre lo había visto como su guía, pero ahora se dio cuenta de que había sido mucho más todo este tiempo. Mientras tanto, la incomodidad de Hank se volvió insoportable. Está bien, murmuró, retrocediendo. «No quise hacer daño». El guardaparques no lo aceptó. «Eso no lo decides tú», espetó. «Ya has hecho suficiente». Hank se dio la vuelta hacia la salida, sus hombros encorvados mientras el guardaparques lo seguía de cerca, asegurándose de que no regresara. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, aunque algunos se quedaron atrás, aún fijados en Sara y Beude. El hombre mayor también se quedó, observando a Beude con una mirada de respeto que decía mucho. Cuando los últimos murmullos de la multitud se desvanecieron, Sara permaneció en el banco, su mano descansando en la espalda de Beude. «Siempre has sido mi protector», murmuró, su voz quebrándose ligeramente, «pero nunca supe hasta dónde llegarías por mí». Beude se sentó a su lado, ahora tranquilo y firme, sus ojos escaneando el parque como si asegurara que el peligro había pasado. Para Sara, el parque ya no se sentía como un santuario. Se sentía como un lugar donde había descubierto una verdad que nunca esperó, una que cambiaría para siempre como veía a Beude y a sí misma. Esa noche, Sara se sentó en el borde de su pequeño sofá, mirando a Beude mientras descansaba cerca de sus pies. Los eventos del día se repetían en su mente como un torbellino. La agresión de Hank, la intervención del guardaparques, sobre todo, la revelación del pasado de Beude. Alcanzó su computadora portátil, sus dedos flotando sobre las teclas mientras dudaba. ¿Qué buscaría siquiera? No sabía por dónde empezar, pero las palabras «historia de K9 militar» finalmente vinieron a su mente. Mientras leía innumerables artículos e historias, su comprensión de Beude se profundizó. Estos perros no solo estaban entrenados, eran soldados en todo el sentido de la palabra. Estaban enseñados a detectar amenazas, proteger a sus manejadores y mantenerse calmados bajo presión. Cada detalle encajaba perfectamente con cómo Beude había actuado ese día. Pero también surgieron preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Con quién había servido? ¿Y por qué había terminado con ella? El pensamiento de Beude arriesgando su vida en situaciones peligrosas despertó en Sara tanto orgullo como tristeza. Cerró la computadora y se deslizó al suelo, sentándose junto a Beude. Sus dedos corrieron suavemente por su grueso pelaje y habló suavemente. «Siempre he confiado en ti, Beude, pero ahora entiendo por qué. Eres mucho más de lo que jamás imaginé. Has pasado por tanto, ¿verdad?». Las orejas de Beude se movieron ante su voz y se inclinó hacia su toque. Por primera vez, Sara sintió una conexión que iba más allá de la dependencia. Sintió un vínculo forjado por la resiliencia silenciosa de Beude y su lealtad inquebrantable. Al día siguiente, Sara tomó una decisión. Llamó a la organización local de veteranos, explicando lo que había sucedido y preguntando si había alguna manera de aprender más sobre la historia de Beude. La mujer al otro lado de la línea prometió investigarlo. Muchos K9 retirados son colocados en nuevos roles, como guías o terapia, explicó. Es una forma de darles un propósito después de su servicio. El pecho de Sara se apretó. Propósito.
Esa palabra ahora tenía un peso enorme. Beude no solo había sido dado a ella para ayudarla, la había estado salvando de maneras que no podía comprender. Cuando terminó la llamada, Sara se arrodilló junto a Beude nuevamente. Lo descubriremos juntos, dijo con una pequeña sonrisa. Beude movió la cola ligeramente, su comportamiento tranquilo irradiando consuelo. Fuera lo que fuera que descubrieran, ella sabía una cosa con certeza. Beude no era solo su guía. Era su guardián, su compañero y su héroe. Habían pasado una semana desde el incidente en el parque, pero Sara no podía sacarse las preguntas sobre el pasado de Beude. Cada momento tranquilo la llevaba de vuelta a las palabras de aquel hombre mayor. Ese es un K9. Está entrenado para el combate. Beude siempre había sido especial, pero ahora Sara se dio cuenta de lo poco que sabía sobre él. Se había vuelto dependiente de su guía, pero sentía que le debía entender la vida que había vivido antes de conocerse. Una tarde, mientras se preparaba para sacar a Beude de su paseo habitual, su teléfono vibró. El número de la pantalla era desconocido, pero Sara respondió rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Señorita Mitchell, soy Karen de la organización de veteranos, dijo una voz tranquila. Encontré información sobre su perro. Sara contuvo el aliento mientras Karen explicaba. La identificación militar de su perro coincide con un K9 retirado llamado Bravo. Sirvió en el extranjero junto a un manejador, el sargento Hake Carter. Fueron desplegados en múltiples misiones antes de que Bravo se retirara. Escuchar que se referían a Beude como Bravo envió un escalofrío a través de Sara. Bravo, repitió, casi con incredulidad. Karen continuó. El sargento Carter se retiró hace unos años y ahora vive en Montana. Si desea, puedo proporcionarle su información de contacto. Puede que él pueda contarle más sobre el servicio de Bravo. Sara notó los detalles, sus manos temblando. Cuando terminó la llamada, miró a Beude, acostado a sus pies, tranquilo y vigilante. Bravo, susurró. El nombre se sentía pesado, cargado con una historia que no podía empezar a imaginar. Esa noche, Sara se sentó en su sofá, mirando su teléfono. Había ensayado lo que diría al sargento Carter una y otra vez, pero la ansiedad la mantenía sin marcar. ¿Y si contactarlo reabría recuerdos dolorosos? ¿Y si no quería hablar de Bravo? Pero entonces Sara miró a Beude, que había sido su protector constante durante años. Le debía a él descubrir las piezas de su historia. Tomando coraje, presionó el botón de llamada. La línea sonó 2 veces antes de que una voz profunda y grave respondiera. ¿Hola? El sonido hizo que los nervios de Sara se dispararan, pero se estabilizó. Hola, ¿es este el sargento Hake Carter? Mi nombre es Sara Mitchell y creo que tengo a su antiguo K9, Bravo. Hubo una larga pausa, y Sara se preguntó si la línea se había cortado. Pero entonces la voz de Hake regresó, cargada de emoción. ¿Bravo? ¿Hablas en serio? Pensé que nunca volvería a saber de él. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sara mientras escuchaba la emoción en la voz de Hake. Ha estado conmigo unos años, dijo suavemente. No tenía idea de su pasado hasta hace poco. Él me ha salvado la vida de maneras que no puedo explicar. Hake dejó escapar un suspiro tembloroso. También salvó la mía, más veces de las que puedo contar. Necesito verlo. En ese momento, Sara supo que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para ella, sino para Beude y el hombre que alguna vez fue su compañero más cercano. Los días siguientes a la llamada de Sara con el sargento Hake Carter parecieron una eternidad. Hake había insistido en volar lo antes posible para ver a Bravo, pero como Sara lo conocía ahora, aunque intentó concentrarse en su rutina diaria, la anticipación de su encuentro llenaba el aire con una energía nerviosa. Se preguntaba cómo reaccionaría Beude. ¿Recordaría a Hake? ¿Cambiaría esta reunión el vínculo que compartían? Las preguntas giraban en su mente mientras se preparaba para el día emocional que se avecinaba. La tarde de la llegada de Hake, Sara esperó con Beude fuera de su pequeño apartamento. Podía sentir la correa temblando ligeramente en sus manos mientras Beude cambiaba de peso, sintiendo su inquietud. «Todo estará bien», Beude susurró, aunque no estaba del todo segura de si lo estaba tranquilizando a él o a sí misma. Un auto se detuvo y escuchó la puerta cerrarse. La voz profunda de Hake la saludó momentos después. «¿Sara?», llamó, su tono cargado de una mezcla de emoción y aprehensión. Sara sonrió nerviosamente. «Sí, soy Sara, y hizo un gesto hacia Beude, su voz quebrándose ligeramente. «Este es Bravo». Al escuchar su antiguo nombre, las orejas de Beude se alzaron.
Jaque se congeló por un momento, sus ojos fijos en el perro. Lentamente, se agachó y extendió una mano. «Hola, pequeño», dijo suavemente, su voz temblando. «¿Te acuerdas de mí?» Beude se quedó quieto, su cuerpo tenso. Sara sintió que su respiración se detenía mientras los segundos se alargaban. Y entonces Beude dio un paso cauteloso hacia adelante, olfateando la mano extendida de Jaque. El cambio fue casi imperceptible al principio, pero luego ocurrió. La cola de Beude comenzó a moverse y dejó escapar un gemido bajo. Los ojos de Jaque se llenaron de lágrimas mientras alcanzaba a acariciar suavemente la cabeza del perro. «¿Te acuerdas, verdad?», susurró. Sara podía escuchar la emoción en su voz y sintió que sus propias lágrimas brotaban. Siempre había sabido que Beude era especial, pero ver la conexión entre él y Jaque trajo una nueva profundidad a esa comprensión. Mientras los tres entraban, Jaque compartió historias de su tiempo juntos en el ejército. «Bravo fue mi compañero en cada misión», explicó. «Me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Era valiente, pero nunca pensé que lo volvería a ver». Sara escuchó atentamente, sus dedos rozando el pelaje de Beude mientras Jaque relataba su vínculo. Aunque las historias de Jaque estaban llenas de peligro y sacrificio, Sara podía escuchar el amor y el respeto que tenía por Beude en cada palabra. Esa noche, mientras Jaque se preparaba para irse, se arrodilló junto a Beude una última vez. «Ahora tienes una buena vida, pequeño», dijo, su voz cargada de emoción. «No podría haber pedido una mejor persona para cuidarte». Sara sintió que su pecho se apretaba ante sus palabras. «Gracias por confiarme con él», dijo suavemente. Jaque se puso de pie y le dio una pequeña sonrisa. «Está en el lugar correcto». Mientras se alejaba, Sara miró a Beude. «Has pasado por tanto», murmuró, «pero no importa que ahora estás en casa». Tras la visita de Jaque, Sara no podía dejar de pensar en todo lo que había aprendido sobre Beude, o Bravo, como Jaque lo había llamado. Las historias de la valentía de Beude en combate, su pensamiento rápido bajo presión y su lealtad frente al peligro pintaban la imagen de un perro que había vivido más de lo que la mayoría de los humanos podían imaginar. La asombraba y entristecía a la vez. Cada vez que tocaba su pelaje o lo sentía guiarla por la calle, no podía evitar preguntarse cuánto de esa lealtad provenía de las cicatrices de su pasado. Una tarde, Sara decidió llevar a Beude a una parte más tranquila del parque, un lugar que había evitado desde el incidente con Hank. El recuerdo de ese día aún persistía, pero ahora se sentía diferente. Ya no veía a Beude solo como su perro guía, lo veía como un protector, un guerrero que había elegido darle su confianza. Mientras caminaban por el sendero, le habló suavemente. «Espero que sepas cuánto significas para mí, Beude. Has hecho tanto por tantas personas, y aún eliges estar a mi lado todos los días». Beude respondió con un suave empujón contra su pierna, como si dijera que entendía. Sara sonrió y se sentó en un banco, dejándolo descansar a sus pies. El parque estaba tranquilo, salvo por el susurro de las hojas en la brisa. Por primera vez en semanas, Sara sintió una sensación de paz. Pero sus pensamientos volvieron a algo que Jaque había dicho durante su visita. No olvida su entrenamiento. Siempre está ahí, esperando. Se preguntó si Beude alguna vez extrañaba esa vida. La adrenalina, el peligro, el propósito constante. Más tarde esa noche, Sara decidió contactar a Jaque nuevamente. Quería saber más, no solo sobre el pasado de Beude, sino sobre cómo honrarlo. «Jaque», dijo por teléfono, «he estado pensando mucho en lo que me contaste. ¿Crees que Beude, quiero decir, Bravo, alguna vez extraña su antigua vida?» Hubo una pausa al otro lado antes de que Jaque respondiera, tal vez a su manera. Pero perros como él no viven en el pasado. Viven para su gente, y ahora mismo, Sara, tú eres su misión. Esas palabras se quedaron con ella mucho después de que terminó la llamada. Tú eres su misión. Sara siempre había visto a Beude como su línea de vida, el que la ayudaba a navegar un mundo que no podía ver. Pero ahora se dio cuenta de que su vínculo era más que dependencia. Era mutuo. Ella le había dado a Beude un propósito, así como le había dado la confianza para vivir su vida nuevamente. Era una asociación en todo el sentido de la palabra. Esa noche, mientras Sara se sentaba en el suelo junto a Beude, susurró, «Me aseguraré de que sepas cuánto te quiero, Beude, todos los días». Beude se inclinó hacia ella, su cálida presencia anclándola en el momento. Para Sara, no había mayor consuelo que saber que, sin importar los desafíos que les esperaran, los enfrentarían juntos. A medida que pasaban las semanas,
Sara se encontró asentándose en una comprensión más profunda de su vínculo con Beude. Conocer su pasado no cambió su relación, la enriqueció. Cada vez que la guiaba por la calle o la empujaba lejos del peligro, pensaba en las batallas que había librado, tanto en combate como en adaptarse a esta nueva vida. Pero un pensamiento persistente la mantenía despierta por la noche. ¿Estaba realmente dándole la vida que merecía? Una mañana, mientras tomaba su café, Sara encontró un artículo sobre perros militares retirados. Describía cómo muchos K9S luchaban por adaptarse después de dejar el campo. Sin la estructura intensa de su entrenamiento, algunos perros se volvían inquietos o deprimidos, anhelando un sentido de propósito. Sara miró a Beude, que yacía pacíficamente a sus pies. No parecía inquieto, pero ¿y si estaba pasando por altos señales? La idea de que Beude pudiera estar anhelando silenciosamente más tiró de su corazón. Decidida a asegurarse de que Beude estuviera verdaderamente feliz, Sara comenzó a investigar formas de enriquecer su vida. Aprendió sobre programas diseñados para perros de servicio retirados, lugares donde podían participar en actividades que reflejaban su antiguo entrenamiento. Esa tarde, llamó a una de estas organizaciones y explicó la historia de Beude. La mujer en la línea estaba entusiasmada. Nos encantaría evaluar a Beude, dijo. Estas sesiones no se tratan solo de actividad. Se trata de darles a los perros un sentido de realización. Y suena como que prosperaría aquí. La semana siguiente, Sara y Beude llegaron a la instalación. Era una propiedad extensa con campos abiertos, pistas de obstáculos y pequeños grupos de K9S retirados trabajando junto a sus manejadores. Beude se animó tan pronto como pasaron por la puerta, con las orejas hacia adelante y la cola moviéndose ligeramente. Sara podía sentir la emoción en sus movimientos y, por primera vez, se preguntó si esto era lo que la había estado extrañando. Un entrenador se acercó, sonriendo cálidamente. «Este debe ser Bravo», dijo, arrodillándose para saludarlo. «Veamos qué recuerda». Mientras Beude era guiado a través de una serie de tareas, rastreo, agilidad y detección de olores, Sara observaba desde un banco cercano. Su pecho se apretó al verlo cobrar vida, moviéndose con una precisión y confianza que no había visto antes. Era como si una parte del que había estado dormida ahora estuviera completamente despierta. El entrenador regresó, su rostro brillando de admiración. «Es increíble», dijo. «Es como si nunca hubiera dejado el campo». Sara sintió, sus emociones una mezcla de orgullo y una realización agridulce. Esa noche, de vuelta en casa, Sara se arrodilló junto a Beude y acarició su pelaje. «Eres increíble», susurró, con lágrimas brotando en sus ojos. «Nunca quiero que pierdas esa parte de ti. Lo que necesites, lo descubriremos juntos». Beude se inclinó hacia su toque, su presencia firme tranquilizándola. Para Sara, el día había sido una revelación. Beude no era solo su guía. Seguía siendo Bravo, y su historia estaba lejos de terminar. Las semanas posteriores a la evaluación de Beude en la instalación de entrenamiento trajeron un nuevo ritmo a la vida de Sara. Cada sábado, regresaban al centro, donde Beude participaba en ejercicios diseñados para K9S retirados. Estaba claro que prosperaba en este entorno, rastreando olores, navegando pistas de obstáculos y respondiendo a comandos con la precisión de un perro aún en su mejor momento. Verlo moverse con propósito llenaba a Sara de orgullo, pero también profundizaba su comprensión de quién era realmente Beude. Una tarde, después de otra sesión exitosa, el entrenador llevó a Sara aparte. «Beude es excepcional», dijo. «No es solo un K9 retirado, es uno de los mejores que he visto. Es raro ver este nivel de enfoque y disciplina en un perro que ha estado fuera de servicio por tanto tiempo». Sara sonrió, aunque su corazón se sentía pesado. Sabía que el trabajo de Beude aquí le daba alegría, pero también le preocupaba equilibrar sus necesidades con las suyas. «¿Crees que está feliz?», preguntó vacilante. La expresión del entrenador se suavizó. «La felicidad para perros como el bien de tener un propósito. Y Sara, tú eres parte de ese propósito». Esa noche, Sara reflexionó sobre esas palabras mientras se sentaba junto a Beude en su pequeña sala de estar. Él yacía a sus pies, su respiración constante, su presencia tan reconfortante como siempre. Pensó en todo lo que él le había dado a lo largo de los años, su guía, su protección, su lealtad inquebrantable. Una vez había creído que ella era la que dependía de él, pero ahora se dio cuenta de que era mutuo. «Nunca has dejado de ser un héroe, ¿verdad?», susurró, acariciando su pelaje. «Incluso ahora sigues cuidándome». No mucho después,
Sara recibió una llamada de Jaque Carter. Su cálida voz la saludó, y pasaron casi una hora hablando sobre el progreso de BUD. Cuando Sara le contó sobre las sesiones de entrenamiento, Jaque rió. Eso suena al bravo que conocí, dijo. Pero no olvides, su misión más grande eres tú. Ahora eres su familia. Esas palabras se quedaron con Sara mucho después de que terminó la llamada. La vida de BUD pudo haber cambiado, pero su propósito seguía siendo el mismo: proteger a aquellos que le importaban. Una noche, mientras paseaban, Sara y BUD se detuvieron en un banco familiar en el parque. Era el mismo lugar donde sus vidas habían cambiado semanas atrás, cuando el pasado de BUD fue revelado por primera vez. Mientras Sara se sentaba, dejó que la fresca brisa de la noche la envolviera. «Has pasado por tanto», dijo suavemente, su voz cargada de gratitud. «Pero no importa de dónde hayas venido o qué hayas hecho, has elegido estar a mi lado, y nunca lo daré por sentado». Como si entendiera sus palabras, BUD se inclinó contra su pierna, su fuerza silenciosa anclándola en ese momento. Sara hizo una promesa silenciosa. Continuaría honrando el pasado de BUD mientras construía un futuro donde se sintiera tanto realizado como amado. Para Sara, no había mayor privilegio que caminar por la vida con un compañero tan extraordinario como BUD, un perro que había sido un guerrero, un guía y, sobre todo, su amigo inquebrantable.